Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar brevemente de la teoría cinético-molecular de la materia. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta teoría, que es una teoría que nos va a permitir explicar por qué en los estados de la materia, que sabéis que son sólido, líquido y gaseoso, por qué la materia en estos estados tiene las propiedades que tiene y cómo se producen los cambios de estado. En un vídeo anterior estuvimos hablando de esto que estáis viendo aquí, ¿vale? De los estados de la materia y de cómo se producen los cambios de estado. Habíamos dicho que la materia para cambiar de estado necesitamos o aumentar temperatura, en el caso de la fusión, de la vaporización o de la sublimación, o enfriar, ¿vale? En el caso de la condensación, de la solidificación y de la sublimación inversa. No me voy a parar demasiado con esto porque, como digo, hay un vídeo hecho en el canal que os dejaré por ahí disponible para que podáis echarle un vistazo. El objetivo de este vídeo es hablar, como os acabo de comentar, de la teoría cinética y de los enunciados que tiene. Esta teoría, la teoría cinética, nos va a explicar las distintas características que tiene la materia y cómo se producen los cambios de estado. Y la podemos resumir de la siguiente manera. La materia está formada por partículas muy pequeñas, átomos y moléculas. Son tan pequeñas que no podemos verlas, pero existen, ¿sí? Y están más o menos fuertemente unidas dependiendo de que estemos en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Estas partículas que forman la materia se mueven, ¿vale? Tienen capacidad para moverse. Y cuanto mayor es la temperatura, más rápido se van a mover. Además, entre estas partículas que forman la materia, que son los átomos y las moléculas, existen huecos vacíos. A medida que nosotros calentamos estas partículas del cuerpo, es decir, a medida que aumentamos la temperatura, estas van a adquirir cada vez más energía y se van a mover cada vez con mayor velocidad, es decir, van a adquirir cada vez mayor energía cinética. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo o una partícula que está asociada a su velocidad, está asociada al movimiento. Además, estas partículas que decimos que forman la materia van a presentar distintas fuerzas de cohesión según estemos hablando de un sólido, un líquido o un gas. Os he hecho esta tabla que estáis viendo aquí para poder explicar esto de la mejor manera posible. Tenemos el estado sólido, tenemos el estado líquido y tenemos el estado gaseoso. Vamos a comentar estas tres características. ¿Cuál es la separación entre partículas en los tres estados? ¿Cuáles son las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas que tienden a unir las partículas, y las fuerzas de repulsión, que son aquellas fuerzas que tienen tendencia a separar las partículas? Y vamos a hablar de cómo es la forma y el volumen en cada uno de los tres estados. Empezamos por la separación entre partículas. En el estado sólido, las partículas que forman un sólido van a estar muy juntas, como podéis ver aquí en este dibujo que os estoy señalando ahora, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en un líquido? Que las partículas que forman el líquido ya no van a estar tan juntas, van a estar parcialmente separadas. Veis que aquí hay separación entre las partículas, mientras que en el estado gaseoso las partículas están muy separadas. Es decir, si os fijáis, a medida que vamos del estado sólido al gaseoso pasando por el líquido, cada vez hay más separación entre las partículas, ¿vale? ¿Qué ocurre con las fuerzas de cohesión y repulsión? Fijaos, hemos dicho que las fuerzas de cohesión son las que tienden a a mantener unidas las partículas, mientras que las fuerzas de repulsión tienden a separarlas. Pues en el estado sólido, fijaos que tenemos fuerzas de cohesión altas y fuerzas de repulsión bajas, por eso las partículas están muy juntas. En el líquido, las fuerzas de cohesión y de repulsión van a estar en equilibrio y eso es lo que hace que las partículas del líquido estén parcialmente separadas. Mientras que en el estado gaseoso, si os fijáis, tenemos la situación contraria a lo que habíamos comentado para el estado sólido. Tenemos una fuerza de cohesión, una fuerza que tiende a unir las partículas, que es baja, mientras que la fuerza de repulsión es alta y por eso las partículas están muy separadas, ¿vale? Que esto sea así, como acabamos de comentar, nos va a originar que los sólidos, los líquidos y los gases tengan, con respecto a la forma y el volumen, las siguientes características. Un sólido va a tener una forma determinada, una forma perfectamente definida, y va a ocupar un volumen definido, ¿vale? Pensad, por ejemplo, en un cubito de hielo o en un trozo de hielo. Tiene una forma determinada y ocupa un volumen perfectamente definido. En el estado líquido, la materia que está en estado líquido ocupa un volumen, podemos medir el volumen de un líquido, pero no tiene una forma definida. Un líquido lo que hace es adoptar la forma del recipiente que lo contiene, ¿vale?
porque hemos dicho que sus partículas están parcialmente separadas, van a tener una mayor cantidad de movimiento que las que había en el estado sólido y eso le permite adaptarse a la forma del recipiente. En el estado gaseoso no tenemos una forma determinada y no tenemos un volumen definido. Las partículas de un gas están tan separadas que van a tener tendencia a expandirse y ocupar todo el espacio disponible en el recipiente en el que estén contenidos, si es que están contenidos en un recipiente, si no, van a tener tendencia a expandirse. Estas flechas rojas que os he puesto aquí significan que nosotros para pasar de sólido a líquido y de líquido a gas lo que tenemos que hacer es aumentar la temperatura. Y según esta teoría cinético-molecular que estamos comentando, ¿qué hemos dicho que pasa si yo aumento la temperatura? Hemos dicho que estas partículas que están en movimiento adquieren cada vez mayor energía cinética, es decir, se mueven cada vez más. En el estado sólido, las partículas que forman un sólido no van a tener una gran capacidad para desplazarse, para moverse, si hablamos de un movimiento de traslación, pero sí que va a haber movimientos de rotación y movimientos de vibración. Las partículas pueden vibrar. Cuando aumentamos la temperatura para pasar al estado líquido, además del movimiento de rotación y además del movimiento de vibración, las partículas adquieren capacidad de movimiento para trasladarse, ¿vale? Y en el estado gaseoso tenéis que imaginar las partículas de un gas moviéndose de todas las maneras posibles, ¿vale? Y con tendencia a la expansión. Bueno, pues como os he comentado, esta teoría nos permite, nos explica por qué los sólidos, los líquidos y los gases se comportan como se comportan y por qué se producen los cambios de estado, ¿vale? Espero que os haya quedado más o menos claro todo lo que os acabo de comentar. Si queréis comentarme vosotros algo, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.